Listo, saludamos también a quienes nos ven en la grabación y bueno, damos inicio a la segunda parte de conflictos, la voz del ego. El día de hoy, conflictos familiares, el espejo más profundo. Lo vamos a ir viendo, pero creo que uno de los conflictos que sí está muy presente y que además es de los más impactantes a nivel emocional es el familiar. Y de igual manera tiene bastante información, bastantes cosas por enseñarnos. Y bueno, a modo de introducción, a modo que podamos ir también acá, no haciendo de esto un monólogo, sino participando un poquito, aquí les voy a preguntar, si tuvieran que describir un conflicto familiar, el que sea, bueno, conflicto del tipo familiar, como si fuera un clima, sería tormenta, niebla, sol, ¿qué clima sería un conflicto familiar? No sé si alguien aquí nos quiera apoyar contestando. ¿Ustedes qué opinan? ¿De qué tiene cara los conflictos familiares? ¿De qué clima? Tormenta, Ok, gracias. Tormenta. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí en el chat nos ponen, Perla nos pone tormenta, nubes. Ok, aquí coincidimos con Emerson. Yo también creería que tormenta. O así como muy nublado, como que está a punto de llover. ¿Quién más? ¿Quién más? Les digo, ya sea por el chat o si quieren prender su micro también. Ok, bueno, nos vamos a quedar entonces con que tiene cara de tormenta o de muchas nubes. Y bueno, en parte sí. De hecho, esta es la frase que les comentaba por ahí en WhatsApp de Carl Jung. Los conflictos crean el fuego de los afectos y emociones. Y como todo fuego, tienen dos aspectos, el de quemar o el de dar luz. Y creo que eso también aquí nos trae conciencia. Lo que hablábamos la semana pasada. Puede ser una luz, puede ser una lámpara que nos alumbre el conflicto o a la vez puede ser la chispa que incendia un bosque. Tiene la capacidad y el poder un conflicto de ser luz o de quemar. Y hablando de conflictos familiares, ahorita lo vamos a ver un poquito más, creo que muchas veces se tiende más a quemar, tristemente, porque se siente muy personal. Y ahorita vamos a ver por qué. Aquí Javier también nos pone, antes eran tormentas, ahora ya sale el sol. Muy bien, muy bien. Y bueno, hablando de por qué los conflictos familiares son tan intensos. Bueno, los conflictos familiares no duelen más por casualidad. Duelen más porque nos tocan donde más vulnerables fuimos. Por eso duelen más que comparación de cualquier otro tipo de conflicto. En el lugar donde se formaron nuestras primeras experiencias de amor, de pertenencia y valía personal. Este término como que se ha venido anunciando bastante, el del niño interior. En otro momento lo veremos. Es eso, tocan esa fibra más profunda de nosotros. Porque la familia no es cualquier escenario emocional. Es la raíz donde empezó a construirse nuestra identidad, donde recibimos estos primeros mensajes. Hemos hablado de esos mensajes que hay algunos que son directos, que nos lo dicen tal cual, y hay otros que son más indirectos, que los vemos en actitudes, los vemos en gestos, los vemos en comportamiento y que no directamente nos lo explican sobre quiénes somos, qué merecemos y cómo debemos comportarnos para ser aceptados o rechazados. Si se dan cuenta, tocan una fibra muy intensa del ser humano, de cualquier ser humano, porque al final lo que nos mantiene, entre comillas, cuerdos, es esto también, la identidad emocional, quién soy, qué merezco, cómo debería yo tratar a las demás personas, cómo me tratan, qué tan amado me siento, es en el núcleo familiar. Por más disfuncional que sea o por más funcional que sea, está esto, porque es el común denominador de lo que representa la familia. Y por eso los conflictos familiares no solo activan una emoción actual. ¿Se acuerdan que cuando vimos emociones habíamos visto cómo hay emociones que llegan a nosotros y producen algo?
o que vienen a partir de alguna situación. Y esto es una regla general. Sin embargo, cuando hablamos de la familia, de los conflictos familiares, no solo activan una emoción, reactivan memorias emocionales pasadas, incluso infantiles, que aún no han sido sanadas por completo. Ahí ya vamos viendo un poquito más el poder de los conflictos familiares. Activan áreas de nuestra vida que posiblemente ni siquiera nos acordamos, pero que duelen bastante. Por eso son desproporcionadas a veces las reacciones, porque no solo reaccionamos al presente, sino a todo un historial afectivo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque podríamos pensar, ok, si yo de adulto ya estoy buscando ser también, si yo de adulto estoy buscando ser más pleno, ¿por qué sigue doliendo tanto esto? Si mi yo actual está adquiriendo conciencia. Y bueno, aquí está la respuesta. Porque es todo un historial afectivo. Desde que nací o un poco antes, desde que se me estaba gestando. Desde ahí es esa historial afectivo. Muchas cosas de las que no nos acordamos y otras tantas de las que sí. Entonces, vamos a iniciar ese tema con esto en mente. El otro no es el problema, digo, tampoco nosotros, pero a veces como que a nivel interpersonal y más en cuestiones familiares, se pone esto. El otro es el problema, el otro es quien está mal, el otro es quien no tiene conciencia, el otro es el que no está bien. Y puede que sí. Era lo que la semana pasada estábamos hablando. Hay conflictos en los que, en efecto, el otro lado está actuando de manera disfuncional. Sin embargo, lo que a mí me compete no es qué tan bien o mal actúa el otro, qué tan funcional es el otro. Más bien, qué se detona en mí, porque lo que se detona en mí me habla de mí. Entonces aquí vamos a iniciar ese tema también con esto en mente. El otro no es el problema, sino el disparador. Nada más toca una fibra, la fibra es mía y a mí me duele. No necesariamente porque la gente quiera que me duela, a veces sí, a veces no, pero vamos a tener esto en cuenta. El otro es el disparador, porque no vamos a cambiar el comportamiento, las creencias, la percepción, las emociones de absolutamente nadie. Por lo tanto, qué papel tienen las otras personas en mi vida? A veces el disparador. Nada más. Yo ya decido cómo actuar, yo ya decido de qué manera quiero vivir. Y bueno, ¿por qué se activa el ego en estos conflictos? Ya la semana pasada hablábamos que el ego se activa en los conflictos. ¿Por qué? Por las heridas, por las cosas que no hemos sanado y que obviamente se activan. Se activa mi poca seguridad, se activa mi herida de aprobación, se activa mi herida de humillación con el conflicto. Sin embargo, ¿por qué específicamente en los familiares? Y bueno, porque los conflictos familiares son el teatro donde el ego empezó a existir. En su gran mayoría, podríamos preguntarnos cómo resolvían en mi momento de infancia los conflictos en mi casa, en mi familia. Y eso nos va a dar luz de cómo nos relacionamos actualmente con los conflictos. ¿Por qué? Porque allí aprendimos nuestras primeras máscaras y estrategias para sobrevivir emocionalmente, que es algo en lo que hemos venido insistiendo bastante al hablar de el ego. No es malo, no es que seamos unas personas arrogantes, soberbias, no necesariamente. Más bien, es lo que mi yo chiquito, vamos a ponernos un infante de 5 o 6 años. No puede, no tiene maneras. Por más que yo le explicara aquí de no, sigues gestionar tus emociones, no le da la mente, el cerebro para eso. Porque no debería tener, no tiene edad para eso. Y lo más funcional sería que entonces sus papás pudieran tener esta capacidad de regularlo. Pero cuando no existe esta capacidad, pues bueno, ¿en qué se vive? En esta sobrevivencia emocional. Entonces, mi yo chiquito necesito tener máscaras, necesito adaptar estrategias para sobrevivir. No vivía, no resolvía conflictos, simplemente iba sobreviviendo. Y es a lo que ya nuestro yo adulto actual necesita prestar atención, porque ya tenemos la capacidad de poder capacitar, para la redundancia, de poder capacitarnos o desarrollar esta inteligencia emocional.
Importante aquí también, no reaccionamos como adultos, reaccionamos como versiones congeladas de nosotros. Les digo, reaccionamos como un niño chiquito, reaccionamos como mi yo de 5 años, como mi yo de 6 años. Y duele de esa manera. Tal vez si de adulto diríamos como, pues, ¿por qué me duele esto si ya se supone que estoy buscando autonomía? O yo ya soy autónomo. Bueno, por esa razón, porque se activa nuestro yo pequeño, no nuestro yo adulto. Ejemplos de esto, esconder emociones. Una máscara con la que yo de adulto yo también vivo. Pues las reprimo, pero no hay necesidad ni de regularlas para mí ni de mostrarlas para los demás. ¿Cuál es el pensamiento acá? Si muestro lo que siento, molesto, me rechazan. Posiblemente alguna experiencia donde, en efecto, mostré lo que sentía. Mis zapatos no tenían las herramientas ni para poder escuchar a ellos mismos, ni para poderme escuchar a mí. ¿Y qué producía eso? Podría por decir molestia, rechazo, y no necesariamente porque se le estuviera rechazando, sino porque no tenían capacidad ni de lidiar con sus propias emociones, tampoco con las de una criatura. Con placer hay también personas que en medio de los conflictos tienen mucho hacia este lado. La falta de límites, la complacencia. Bueno, no pasa nada, me lo aguanto. No, no, no pasa nada, no digo nada. ¿De dónde viene esta creencia? Si hago lo correcto, me quiere. ¿Por qué? Porque mi yo chiquito aprendió, mi yo chiquita aprendió a que el amor o el cariño sí es condicionado. Sí depende de cómo te portes, sí depende de cómo seas, sí depende de cómo hables. Entonces, así en base a eso van mis conductas. El rebelarse. El medio de un conflicto, la persona que empecé algo pequeño y ya lo armó en grande y ya es como que la gran indignación y ya la persona está como en este punto, pues por así decirlo, para que se entienda, rebelde. ¿Cuál es la experiencia emocional? Si grito o rompo las reglas, por fin me mira. Aunque no lo crean, hay muchas personas que ya de adultos ocasionan o buscan específicamente el conflicto. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Véanme, pónganme atención. Y en su casa, en su familia, aprendió que las veces en las que se les daba atención era cuando se portaban mal, cuando gritaban, cuando rompían las reglas. La persona que calla, no dice nada. Y realmente no por conciencia, no para guardar la paz, no dice nada porque no, se queda paralizado. ¿Cuál es la creencia? ¿Cuál es la experiencia emocional? Si no digo nada, evito que todo explote. A mí me tocó vivir eso de niño, entonces, ¿qué hago yo de adulto? Aunque tendría la capacidad de hablar, aunque tendría la posibilidad de poner un límite, de apartarme físicamente de ese lugar, yo ya crecí con esto en mi mente. En medio de un conflicto no digas nada para que no explote. Si se dan cuenta, muchas de nuestras herramientas emocionales para resolver conflictos, a pesar de que diríamos, hay la persona que se da todo, o la persona que es contraria a todo, o la persona que se calla todo. En realidad, aunque pensaríamos de que son distintas maneras de abordar el conflicto, son creencias, son experiencias, de que seguramente es el papel que en el que empezó a habitar más bien cuando era pequeño o pequeña. No porque esté conscientemente diciendo voy a complacer, voy a ceder, voy a callar. Y bueno, ¿por qué? Porque ¿qué representa la familia? Podríamos hablar de esto o en una sola sesión o en más de una porque es un tema muy amplio, pero así, de manera muy general. ¿Qué representa la familia? Bueno, a nivel cognitivo, la familia es la estructura mental primaria. De hecho, creo que esto ya lo hemos llegado a hablar, si no me equivoco, y en el cerebro de un bebé. En su primer año de vida, lo único que identifica es a mamá. En el cerebro del bebé solamente va a identificar a su mamá. ¿Por qué? Porque comparte, bueno, porque habitó en su cuerpo, porque se le amamanta, nada más.
De ahí empieza a ser gradual la manera en la que va identificando a papá. Pero en inicios de la vida de este bebé, nada más los identifica a ellos dos. Entonces ellos dos cimentan la estructura mental primaria. Nuestra mente aprende por asociación emocional temprana. Esto es importante, es como aprenden los bebés. Porque desde bebés registramos experiencias. Esto de es que es bebé, no escucha, no piensa, no siente. Sí. De hecho, es una etapa muy, muy delicada. A tal nivel de que una mirada, una caricia, un rechazo, un silencio, el bebé lo percibe demasiado. Por eso, por ejemplo, cuando se están dando esos talleres para llevar una lactancia plena y funcional, es esto, que la mamá no esté estresada, que la mamá no esté triste, que la mamá no esté enojada. ¿Por qué? Porque el bebé lo nota. Dato curioso, las bebés, bebé niña, del género de femenino, sí, un bebé de género femenino, busca mucho el contacto visual. Y cuando no lo hay, imagínense, solo contacto visual. Y cuando no lo hay, empiezan a verse algunos brotes de heridas como de abandono. A esos niveles, un bebé necesita esta atención. A esos niveles es tan impactante el mundo a su alrededor. ¿Por qué? Porque se convierten en creencias automáticas. ¿Por qué de adulto creo ciertas cosas? Pues porque sí lo viví de bebé. Estas creencias forman nuestro sistema operativo interno, que era parte de lo que habíamos estado hablando. Mi ser, para ser también, necesita ser ordenado, porque seguramente tenemos ahí un caos. Y bueno, también empezamos por este sistema operativo interno. ¿Cómo estoy? ¿Cómo están mis creencias? Y bueno, algo en lo que necesitamos ahondar y estar bien presentes. Por ejemplo, si soy bueno, me quieren. No es que yo me repita eso todos los días, pero me lo repito indirectamente cuando me equivoco y me frustro. Me lo repito indirectamente cuando, para demostrar mi afecto a alguien, busco que salgan las cosas perfectas. ¿Se dan cuenta? No son creencias que específicamente yo tal cual las tenga anotadas, grabadas, sino son muchas inconscientes que se ven en mi conducta, que en la raíz de cómo hago las cosas están. Si me equivoco, pierdo el amor. Por ejemplo, por eso es una persona tan controladora o tan perfeccionista. Mi valor depende de lo que hago por los demás, por eso es una persona tan complaciente, tan codependiente, tan sacrificada. Amar es sacrificarse, por eso se deja al último, por eso siempre está al pendiente de todos, porque así piensa que se le va a amar. Mostrar dolor es debilidad, por eso no habla de sus emociones, por eso no sabe ser vulnerable, por eso siempre se guarda todo. Así, güey, muchas de estas no es que las digamos y la promovamos, son creencias ya de este sistema operativo. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, y creo que es algo que hemos como venido insistiendo, ¿no? No digamos como es que esta persona es controladora o esta persona es perfeccionista, porque conductas vemos, heridas no sabemos. También tengamos presente esto, conductas vemos, heridas no sabemos. Y muchas veces lo que a nosotros nos parece como, ay, ¿por qué la gente hace esto? Por esa razón, porque es parte de su herida. Porque muchos de los, aún así, hábitos que tenemos al relacionarnos con los demás, al relacionarnos con nosotros mismos, provienen de estas creencias, provienen de estas heridas. Y dichas heridas, y si estas heridas no se cuestionan, se van a asumir como verdades absolutas, hasta que las revisamos conscientemente. Por eso estos ejercicios son necesarios en los que hemos venido insistiendo, la autoobservación, porque si yo lo dejo al aire de sí, claro, el amor no se basa en eso, teóricamente lo sé, pero yo no sé mi sistema operativo que considera, que piensa que es el amor. Y justamente cuando alguien de nuestra familia activa una emoción, estas creencias vuelven a tomar control. Por ejemplo, es que no hiciste esto bien. Una pequeña frase
pero a nivel interno desató o un enojo grande o una tristeza profunda. ¿Por qué? Porque mi creencia es, si no, si soy bueno, me quiere. Ya pasamos de que fuera un simple comentario, entonces. Pasamos a que se toca esa fibra de la valía personal. A nivel emocional, la familia es la matriz afectiva. O aquí, la familia no solo es un grupo de personas que nos crió, es la huella emocional más fuerte de nuestra vida, porque ahí aprendimos lo que significa sentirnos amados o ignorados, ser vistos o comparados, ser cuidados o tener que cuidar. Por eso ahora que estaba como muy esta presencia de hablar de los lenguajes del amor, muchos lenguajes del amor de nuestra vida adulta provienen de nuestras heridas de la infancia. Alguien que fue poco cuidado, posiblemente su lenguaje de amor va a ser ese. Y si aquí, por ejemplo, preguntáramos, ¿cómo nos sentimos amados? Cada quien va a tener una manera, porque amamos como nos amaron. Y nos sentimos amados como también nos amaron nuestros papás. También otra pregunta entre todos. ¿Cómo nos sentimos ignorados? Cada quien va a tener algo. ¿Cuándo no me hablan? ¿Cuándo me hacen la ley del hielo? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo aquello? ¿Por qué? Porque la familia fue nuestro punto de partida para saber, para entender qué es ser cuidados, qué es tener que cuidar a los demás. Por eso las emociones familiares se inscriben en el cuerpo y muchas veces. Por eso muchas veces, perdón, frente a un conflicto familiar, el cuerpo reacciona desde la mente. Es que fue algo pequeño, pero ya lo sentí en el estómago. ¿Por qué? Va de nuevo, porque activan una fibra más profunda de lo que yo misma, yo mismo, veo. Aparece tensión, ansiedad, opresión en el pecho o nudo en la garganta. Estamos reaccionando no al presente, sino a la memoria emocional que habita en nosotros desde hace años. Memorias de las que muchas veces ni nos acordamos o ni siquiera sabemos que existen. Por eso, los conflictos familiares nos vienen a mostrar mucho de nosotros. Aquí les traje dos ejemplos eh, que también algunos autores como Enrique Corbera, como Carl Jung mencionan y que nos pueden ayudar a traer un poco más de conciencia para entender el tema. Mi madre me manipula, me hace sentir culpable. Hablamos de ya un adulto, expresándose. Cada que quiero hacer algo diferente, me dice que la estoy abandonando o que no la tengo en cuenta. ¿Cuál es la interpretación que se hace desde el ego? El ego interpreta. Ella me está limitando. Ella me está controlando. Ella no me deja ser. ¿Cuáles son las reacciones que vienen? Enojo, culpa, necesidad de defenderse o hasta de huir. Porque el conflicto parece externo. Ella es el problema. Si ella me apoyara, todo estaría bien. Si ella respetara, todo estaría bien. Si ella no me juzgara, estaríamos tranquilos. Eso interpreta el ego. Pero si vamos un poquito más profundo en el conflicto, ¿qué es lo visible? ¿Mamá me controla o me hace sentir culpable? ¿Qué hay en lo oculto? Lo visible es la punta del iceberg, es lo que la otra persona hace. ¿Qué hay en lo oculto? Sigo esperando su aprobación y validación. Ahí ya cambia, porque sí, claro, la mamá en este caso, en esta historia, en este ejemplo, tiene, o más bien necesita tratar aspectos relacionados con el control, pero el adulto que vive bajo esa presión, en realidad sigue esperando su aprobación y validación. Por eso duele, por eso molesta tanto. Porque ¿cuál es la raíz? De niño o niña, aprendí que el amor venía si me adaptaba a sus necesidades. Entonces yo de adulto, aunque se es independiente, aunque se es autónomo, viene esto de es que no me deja. Bueno, ¿cómo que no te deja? Pues sí, es que no me deja. Bueno, no es que no te deje, es que en realidad tú
Sigues buscando aprobación y validación. Sigues internamente con ese niño que quiere amor y ese amor va a venir a costa de tu adaptación. Y a tu yo adulto le molesta, a tu yo adulto le duele. Tarde que se vayan En derechos este cambio de panorama, el conflicto no es con mamá. Les digo, obviamente que si tratáramos con la mamá, si la mamá viniera a terapia y nos dice, es que mi hijo o hija quiere hacer esto, pero yo me siento abandonada, bueno, aquí tratamos con la emoción de la mamá. Bueno, a ver, ¿por qué te sientes abandonada? Pero aquí estamos hablando del hijo-hija. Desde el trato, desde el perfeccionamiento del hijo-hija, el conflicto no es con mamá, para nada, sino con el programa inconsciente que me hace vivir como si aún necesitara su permiso para existir. Es más profundo, por eso duele. Aunque diríamos como es algo superficial, por eso duele. Lo que se proyecta en ella es la parte de mí que aún se siente pequeña, que aún no es 100% autónoma. La parte que aprendió a amar cargando culpas. Y la parte que confunde obedecer con amar. Si se dan cuenta es algo muy pequeño, mi conflicto. Bueno, no es mío, es el ejemplo. El ejemplo es un conflicto pequeño. Y si vamos escarbando, 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 ¿por qué duele? ¿Por qué molesta? ¿Por qué se genera este conflicto? Bueno, porque del lado adulto es todo lo que no se ha superado. Es todo lo que no se ha sanado. Por eso no se avanza. Aquí diríamos como, bueno, si es adulto, pues ya que haga lo que quiera. Pues sí, sí podría, sí se puede. Pero acá la cosa es que muchas veces a nivel emocional y cognitivo no se avanza, no se está buscando bueno, más bien no se está avanzando hacia esta autonomía. Porque no es que alguien le provoque cosas, es que sí mismo, cuando veíamos lo de la libertad, sigue atado, sigue sin resolver estas heridas y sigue de manera constante resonando esto en el presente. Aquí Lili nos pregunta, bienvenida Lili. Buenas noches, Jimé. ¿Es lo mismo si el caso fuera que la hija buscara la aprobación o querer estar en la vida del padre y este muestra indiferencia y la hija hace todo lo necesario para poder hacer parte de la vida del padre? Exactamente, Lili, exactamente. De hecho, esto lo vamos a poder ver en bastantes ejemplos. Bueno, esta dinámica se va a poder ver en bastantes situaciones más bien, porque ya de adultos muchas veces lo que se sigue buscando y anhelando no es que esté mal, pero sí nos habla de quizás una carencia, algo que no se resolvió y que se necesita justo hacer este proceso cognitivo que el papá en terapia, bueno, les digo, si tratáramos con el papá, aquí tal vez sería la cosa porque hay rechazo, porque hay indiferencia, pero al tratar con la hija, trataríamos por qué. Quizás no se siente amada por él, quizás no se siente validada, y probablemente sus relaciones interpersonales, hablando primero del papá, de la vida adulta, se relaciona con hombres indiferentes. ¿Por qué? Porque creció pensando que ser amado implicaba eso. Entonces son estas dinámicas en las que necesitamos ver, en este caso, nosotros que estamos buscando adquirir perdón, conciencia, los conflictos me van a hablar de mí. Lo que habla de la otra persona, bueno, le toca a la otra persona, eso no se justifica, necesita resolverlo esa persona. Pero lo que me duele a mí, sí me toca resolverlo a mí. En este caso, ¿cuál sería la clave de preguntarnos? Regresando al ejemplo, ¿qué parte de mí se activa cuando ella dice eso? ¿Qué parte de mí se activa cuando ella me dice que la abandono? Posiblemente vamos a irnos a estos puntos. Culpa, este peso, abandono, sacrificio. Son cosas que no nos preguntamos. El problema es ella. Y que no avance es ella. Y no decimos que no. Les digo, pero aquí no estaríamos tratando con la mamá. Tratamos con el hijo o hija. Que en este caso, ¿de dónde viene su necesidad? Si se dan cuenta, a pesar de que podamos ser un adulto ya hecho derecho, no es 100% libre. ¿Por qué? Porque sigue necesitando.
esta aprobación, que es algo totalmente normal, en el sentido de que fue una necesidad primaria, que sí necesito ser satisfecha en la infancia, pero si no, necesitamos observarlo porque si no, no vamos a poder ser adultos funcionales. Otro ejemplo más. Este es desde otro lado. Mi papá siempre me juzga. Nunca es suficiente para él. Cada vez que logro algo, me compara con otros o me recuerda lo que hace falta. Les digo, eso es un ejemplo. Y acá, ay, ¿cómo me molesta? Bueno, ok. ¿Cuál es lo que interpreta el ego? Mi padre no me valora. Me quiere controlar, me hace sentir que no soy suficiente. Y yo no voy a permitir que me haga sentir que no soy suficiente. Por esto viene ira, desconexión, deseo de demostrar o de no darle nada. Se repite un patrón de lucha o indiferencia con figuras de autoridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que mi ego siente. El otro es el problema. Si mi papá no me juzgara, no habría ningún problema. Pero desenmascarando el conflicto. ¿Qué es lo visible? Pues la crítica o actitud de ignorar del padre. ¿Pero qué está en lo oculto? Necesito sentir su aprobación para sentir que valgo. Bueno, entonces ya tan problema del otro no es, porque en mí activa mi falta de sentido de validación. ¿Por qué? Porque de niño o niña aprendí que el valor propio depende de la mirada del otro. Y mi yo adulto le molesta y le duele mucho esto, porque es como si no tuviera valor por no tener la mirada de alguien más. ¿Cuál es el cambio de perspectiva necesario? El conflicto no es con su juicio. No estoy peleando con el juicio, sino con mi necesidad de ser validado por quien no supo darme reconocimiento emocional. Ese es el problema. Y claro, no justificamos, va de nuevo, la conducta, emoción, pensamiento, actitud, lo que sea de alguien más, pero no nos corresponde. Ni somos causa ni somos reparadores de. Sin embargo, sí nos va a mostrar que, ¿cuál es mi problema? Mi problema no es con otra persona. Porque entonces ahí estamos perdidos, ¿no? Si hemos venido insistiendo de responsabilidad personal, ser también, y mi problema es alguien más, ahí me quedé, no voy a cambiar a nadie. Y para bien o para mal, la noticia es que el problema en realidad es lo que despierta en mí. Ahí está la disfunción, mi necesidad de ser validado. El dolor viene no solo de lo que dijo, sino de lo que no dijo. Quizás estoy orgulloso de ti, te veo, y no solamente con palabras, sino con actos. Les digo, gran parte de esto es lo que no hubo en su tiempo de infancia. ¿Normal? Pues sí, porque las necesidades que no se cubrieron, pues nos van a perseguir hasta que sean cubiertas, porque es una necesidad. Sin embargo, es tiempo de tomar conciencia acerca de todo esto, para dejar de vivir pensando que las demás personas son nuestro problema, cuando en realidad, después de la infancia, el problema es lo que activa en mí. El problema es lo que me refleja en mí y que yo no lo he visto. Y de nuevo, para bien o para mal, lo que no vemos hace ruido. Para bien o para mal, porque si no hiciera ruido no volveríamos a verlo. ¿No lo creen? En este ejemplo, ¿cuál sería la clave? ¿Qué parte de mí todavía necesita ser validada por él? No para pedir validación, porque eso es importante. Bastantes de las insatisfacciones de la vida adulta hacia o en causa de las figuras de amor, no vamos a poder repararlas a partir de las figuras de amor. No voy a ir y es que me faltó que me validaras esto y esto. Ya no, ya me toca a mí observarlo y sanarlo. Ya no es responsabilidad de nadie más. Nos fuimos culpables, eso sí, ¿no? Pero ahora somos responsables porque habita en nosotros. Ya decidimos si nos quedamos así o no. Es como, por ejemplo, eh, por explicarlo de esta manera y que se entienda. Durante mi infancia, mi familia tenía hábitos alimenticios muy insanos. Mucha azúcar, mucha harina,
Ok, yo lo sé de adulto, quizás sí, no sé, ya tengo cierto como problema con el azúcar o la harina, por esa razón. Bueno, ahora voy a decidir si quiero seguir viviendo de esa manera o no. Aquí también pasa lo mismo. Parte de estas dinámicas familiares disfuncionales activan dinámicas familiares conflictivas, que se ven tanto a nivel de conflicto familiar, a nivel de conflicto personal, es decir, yo conmigo no me alcanzo como llevar al 100% por esta razón, o yo con los demás, con la sociedad, con las situaciones. El control excesivo. Existe el miedo al abandono y la necesidad de asegurar que el otro se quede a salvo, porque aprendí el rol de salvador o salvadora, que es algo de lo que me parece que con el grupo de las chicas habíamos estado hablando, la parentalización, que ocurre cuando uno o los dos, o las dos más bien, figuras de amor, por una u otra razón, no tuvieron la posibilidad de hacerse cargo al 100% de uno o de toda la agrupación de hermanos. ¿Esto qué implica? Bueno, entonces que uno de los hermanos se se parentalizó ocupando un rol de cuidador, de salvador, algunos de proveedor. ¿Por qué? Porque las figuras de amor no podían, por una u otra razón, ya sea cuestión de capacidad, de presencia, etcétera. Y no solamente hablamos de aspectos físicos, o materiales, sino y principalmente de aspectos emocionales. En este caso, el control excesivo. Si mis figuras de amor no se sabían regular, si mis figuras de amor no se podían ni comprender, seguramente se adoptó el rol de salvador o salvadora, que no le corresponde a un niño. La crítica constante. Ahora de adulto hay una autoexigencia proyectada. Quien critica a otros suele ser quien más duro es consigo mismo. Busca corregir afuera lo que teme dentro. El silencio y o distancia emocional de adultos, estas veces donde hay esta distancia emocional o lo que conoceríamos de repente se ve como un apego evitativo. Y bueno, es la herida de abandono no expresada. Una protección aprendida. Me desconecto para no sentir. Si no siento, si no estoy en contacto con mis emociones, no hay posibilidad de peligro. Y el adulto vive así. El victimismo. Hay un programa de manipulación emocional aprendido. Si sufro, me prestan atención, que es lo que en algún punto vimos sobre el victimismo, que ya, aunque fuese víctima, ya la víctima se convirtió en victimario. Está la dependencia emocional entre padres e hijos. Aquí hay una distorsión y confusión de los roles. Hijos que cuidan emocionalmente a los padres por falta de sostén adulto, que se empieza a dar en la infancia y ya después de adultos sigue habiendo esta dinámica disfuncional. También la invasión de límites. Hay una fusión emocional como forma de amor. Si te amo, te controlo. Esto aprendido desde la simbiosis, perdón, madre, hijo o hija. ¿Qué quiere decir? Ya llegada a cierta etapa adulta, no se corta el cordón umbilical. Esto se da mucho entre mamás e hijos varones. También se da entre hijas, obvio, pero también se da mucho con hijos varones, donde los hijos varones no hacen su vida, donde los hijos varones siguen dependiendo de la mamá. Y aquí sí tenemos como estos ejemplos, ¿no? El hijo que ya pues ya es un adulto, ya de varios años, y sigue viviendo con la mamá le sigue cocinando, la mamá le sigue pues atendiendo como si fuera un infante. ¿Cuándo? Pues sí, ya es una dinámica disfuncional y donde hay esta fusión. No se sabe dónde empieza y dónde acaba el otro. No hay esta autonomía en desarrollo. Y bueno, ay, me imagino que, bueno, no sé ustedes, cuando estuve estudiando el tema, sí me ponía como a pensar qué cosas puedo yo aprender de los conflictos familiares. Creo que es un mundo o un mar de información que podríamos observar. Sin embargo, ya saben, como en muchos otros temas, no podríamos dar punto número uno para trabajarlo y punto número dos, porque eso va a ser algo muy personal.
pero sí podemos dar elementos clave para comprender un conflicto familiar. Bueno, un elemento son las creencias formadas en la infancia, lo que creí que debía ser para ser querido. De hecho, digo, no es para que me la contesten, pero sí es una invitación si alguien está en este proceso de buscar hacer conciencia, que se pregunte, ¿qué creo que debo ser para ser querido o querida? ¿Qué necesitamos observar? Las redes automáticas que aparecen en momentos de conflicto. Cuando estoy en un momento de conflicto, ¿qué frases vienen de manera continua? Seguro piensan que soy un fracaso. Siempre me toca a mí. Acuérdense que los absolutos, los siempre, los nunca, los todos, ninguno, me van a mostrar creencias automáticas. ¿Cuál es el tip para empezar a cuestionarlas? Escribir la creencia y preguntarnos, ¿cuál es la raíz de esta creencia? ¿Qué tan congruente y funcional es? ¿Por qué? Porque va a ser la única manera en la que esta como, este, este estambre ya todo revuelto, ya todo amarrado, pueda yo estarlo desenredando. No lo desenredo todo, sino que voy observando uno. En este conflicto ya me di cuenta que usualmente cuando hay un conflicto, me repito que el error soy yo. Ah, ok, bueno, me voy a centrar en esa creencia. ¿Cuál es la raíz? Me lo dijeron directa, indirectamente, lo aprendí de dónde, desde cuándo me empecé a decir así. Y ya ahora sí, con lo que estamos aprendiendo, con la conciencia que estamos desarrollando, ¿qué tan congruente y o funcional es? Ok, para mi niño chiquito quizás le hace sentido por lo que vivió yo, de adulto. ¿Qué tan congruente y funcional es? Bueno, pues realmente no tanto, congruente no, funcional tampoco. Ah, bueno, entonces ya tengo yo una señal de que esa creencia por ahí no es. También es relevante observar qué personaje adoptamos para pertenecer. Es el rol que me aseguró afecto o evitó conflicto. Es el rol que cada uno posiblemente fue tomando en su hogar. ¿Qué observar? La manera habitual en que reacciono cuando algo me incomoda. Esto sí es muy en general, no solo para con la familia. Me cierro, me justifico, me ataco, me hago la fuerte de no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque me va a dar luz. De entonces, ¿qué rol he estado jugando? Por ejemplo, si me cierro, posiblemente era el niño o niña que se callaba para evitar más conflicto y evitar la explosión. Me justifico, posiblemente era el niño que batallaba con mucha culpa. Me ataco, posiblemente era el niño que ese fue el modo de defensa. A la defensiva, bueno, valga la redundancia, a la defensiva. Me hago la fuerte, posiblemente fue de Salvador o Salvadora. Es que yo no necesito estar bien, es que yo no necesito estar bien y no me duele y no me pasa nada. ¿Cuál es el tip aquí para identificarlo? Completar esta frase. En mi familia yo era el, la, que siempre, digo, no es para que me la contesten aquí, es para que puedan tener este ejercicio de introspección y de igual manera sobre ese tema hay mucho trabajo de introspección que podríamos hacer. Aquí no puse tanto porque pues no es como tanto el objetivo de la sesión, aparte de que esto sí es muy individual, muy personalizado, pero en estos días les voy a estar pasando algunos ejercicios para que cada uno pueda ir observando y trabajando en estos aspectos. Porque una vez sabiendo esto, posiblemente yo voy a empezar a encontrar más raíz de dónde estoy actualmente, cómo me relaciono con el conflicto el día de hoy. Después de completar esta frase, nos podemos preguntar, ¿sigo siendo esa versión hoy? Incluso cuando ya no la necesito. Y podemos caer en cuenta de, pues sí, sigo teniendo este mismo rol en el trabajo, con los amigos, con la pareja. Bueno, entonces es profundo el rol que estoy adquiriendo. No por querer, no por desear, no por funcionalidad, sino por seguir en ese modo de sobrevivencia, nadie me ataque. Ay. También tenemos la herida emocional primaria.
que necesitamos observar. El tipo de dolor que más me repite la vida, que más me repiten las circunstancias. ¿Qué observar? El patrón de dolor que más se repite. Siempre me dejan. Nadie me escucha. Acuérdense que los absolutos nos dan mucha luz. Siempre tengo que demostrar. ¿Cuál es el tip para reconocerla? Recordar el último conflicto fuerte que tuvimos. ¿Qué frase nos dolió? Y también aquí más profunda. ¿Qué herida sugiere esto? Bueno, ¿qué herida sugiere eso? Ya después de haber visto las 5 heridas de la infancia, podríamos ver. Me dolió, por ejemplo, que me ignoraran. Bueno, puede que por ahí ande mi herida de abandono. Y va de nuevo, la gente es responsable de sus actos. Pero si a mí me duele a niveles profundos, me habla de mí. ¿Por qué me dolió? Bueno, pues porque estoy batallando con la herida de abandono. Un abandono le va a doler más a una persona que tiene esta herida que a una persona que tiene la herida, por ejemplo, de injusticia. No es que no le duela, pero le va a doler a una proporción menor. Entonces, es importante observar esto. La emoción reprimida no integrada también es relevante. Lo que nunca dije, lo que sigo cargando. ¿Qué observar? Este ejercicio también está bien interesante. Observar lo que evitamos sentir o expresar. Les digo de manera muy general, ya no solo con los conflictos familiares. Usualmente evito mostrar mi tristeza. Usualmente evito yo estar en contacto con mi enojo. Usualmente evito estar en contacto con el sentimiento de fracaso. Usualmente me cuesta expresar que estoy decaído, no sé, es un ejemplo. Y aquí, ahora sí, me permito estar triste, me prohíbo enojarme, me siento culpable al poner límites. Preguntas para saber desde dónde vienen estas emociones, qué las sustenta. Aquí, ¿cuál es el tip para observarla? Registrar qué sentimos en nuestro cuerpo cuando hay conflicto, tensión, opresión, nudo, vacío. Y de hecho, ahorita antes de que se me olvide, les voy a compartir un PDF que es un diario. Está muy sencillo porque ese es el objetivo. Es un diario emocional para justamente llevar este seguimiento a las emociones. Si se puede hacer diario, pues es la sugerencia que se haga diario. Si por alguna razón no se puede llevar diario, aún así está la sugerencia. Llevar un diario de emociones me va a dar luz de cómo me siento, cuándo me siento así, dónde lo siento. Ya se los mandé por WhatsApp y aquí lo que tenemos, si ven el PDF, es un cuadrito eh, para llevar este seguimiento, para identificar la situación, el pensamiento, la emoción, que digo, eso es como fácil entre comillas, que nos va a darlos también la sensación física, saber especificar. Por ejemplo, haber discutido con tal persona fue la situación, mi pensamiento es que nadie me escucha, mi emoción es enojo, mi sensación física es un nudo en el estómago, mi conducta es evitar el conflicto, mi avance fue que después lo reflexioné y mi aprendizaje es que tiendo a evitar el conflicto o me da miedo enfermar. ¿A qué nos va a ayudar esto? A seguir buscando mm, adquirir conciencia, porque yo puedo decir, pues ahí me enojé, pero de ahí a que yo específicamente sepa por qué, sepa decir qué me molestó, porque puedo decir, es que platiqué con tal persona y me enojé. Ok, ¿qué me enojó? La plática no fue, porque es algo abstracto. Me enojó el tono de voz, me molestó la actitud, me molestó qué palabra. Eso fue lo que me molestó. Eso fue lo que me dolió. ¿Qué emociones hay debajo de eso? Y también nos va a ayudar bastante a buscar esta reconexión, esta integración que es importante cuando hablamos de conflictos y del ego. Porque el ego, ¿qué hace? Nos revela cosas no integradas en nosotros.
nos revela heridas. Y les decía, hay muchas cosas de las que y ni sabemos o no nos acordamos. Y que es importante entonces llevar este registro, conocernos más, integrarnos con nosotros mismos, cómo me siento, por qué me siento así, e ir tampoco más profundo. Vamos desenredando toda la bola que tenemos ahí de estambre. Y bueno, yo sé que es un tema del que podríamos pasar hablándonos mucho. Gran parte del sentido, este sí es muy práctico. Y no práctico el que podamos ver aquí, práctico el que podamos llevar cada uno en nuestra vida diaria. Ya vimos que sí tienen un propósito los conflictos familiares, un muy profundo. Así como su impacto emocional es profundo, así también el aprendizaje de cada uno de ellos. Son cosas en las que necesitamos prestar atención. Vamos a estar viendo, todavía nos faltan conflictos sociales, conflictos laborales y conflictos de pareja. Para los casados, las cosas por las que luego hay choques. Para los solteros, las cosas por las que a veces nos relacionamos con ciertas personas. Entonces también va a ser un buen tema de explorar. Les digo, todavía nos faltan tres porque cada uno nos va a mostrar algo distinto. Entonces no se las pierdan, pero mientras tanto, a modo de conclusión de los conflictos familiares, bueno, observar los conflictos familiares con honestidad no significa buscar culpables. ¿Por qué? Porque ya en la vida adulta necesitamos aceptar también esto. No pudieron, no pudieron nuestros papás haberlo hecho de otra manera. ¿Por qué? Porque lo hicieron como les enseñaron, lo hicieron con las herramientas que tenían y nos amaron como ellos fueron amados. Si ya en este tiempo empezamos a ver como no, pues no fue lo más funcional posible, bueno, nos amaron como les amaron. Entonces creo que tenemos también bastante luz acerca de cómo les amaron a ellos. Sino más bien el sentido aquí es asumir el poder de transformar lo que habita en mí, que es lo que nos compete. Cada reacción, cada dolor, cada palabra no dicha, pues va a ser una pista hacia las partes de nuestra historia que necesitan ser reconocidas. Y van a estar aumentando de volumen hasta que realmente las escuchemos. Porque lo que no comprendo, lo repito. Y lo que repito sin conciencia se vuelve herida para mí o para los que vienen después de mí. Por eso, al mirar mis conflictos familiares con compasión, empiezo a desarrollar plenitud y madurez desde la libertad, desde la conciencia. Tenemos un buen trabajo, con esto no les digo pónganse a observar todos los conflictos que han tenido, posiblemente ni de ellos completos nos vamos a acordar, pero sí podemos ir adquiriendo conciencia para los recientes y también para los que vengan, porque es algo presente, porque es algo que va a haber, pero les podemos dar sentido, propósito y pueden seguir contribuyendo hacia lo que estamos construyendo nosotros, responsabilizándonos también de nosotros mismos. Y pues ahora sí, déjenme acabar la grabación.